¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. En este lunes, pasadas las 21, justo a las 21, nos damos cita para conocer en estos diálogos a los nuevos personajes, a los nuevos candidatos, algunos no tan nuevos como el primer caso que tenemos en este bloque, donde los políticos tienen las pretensiones de llegar al Parlamento, diputados o diputadas, senadores o senadoras. Eso se va a saber muy pronto porque el próximo 16 de noviembre es la fecha indicada, ¿no es cierto?, para las votaciones. Quiero indicar que todo está registrado acá en los podcasts de ucbtv.cl, en los diálogos. Ahí están todas las entrevistas que hemos realizado en los distintos programas que ya cumple un mes, ¿no es cierto?, un poquito más al aire aquí en UCB Televisión. Bueno, nuestra responsabilidad a través de UCB Televisión, canal abierto digital y los cable operadores para todo el país, es mostrar el lado B del candidato. No tanto en los aspectos netamente minuciosos de la política, sino del complemento de su persona, de su familia, de sus características. Y es lo que vamos a hacer con un primer contacto. Él es actual diputado de la República, Andrés Longton. Y lo que vamos a mostrar también es, en esta entrevista, es su intención, ¿no es cierto?, de postular al cargo de senador de la Cámara de Diputados y Diputadas al Senado. Escuchemos la conversación con Andrés Longton. Primera pregunta, ¿por qué te querés cambiar? ¿Por un tema de reelección? ¿Qué pasó? No, me queda una reelección. Yo creo que la experiencia de la Cámara de Diputados es muy relevante y te sirve, te da un bagaje necesario para poder aspirar a la Cámara Alta, que además tiene elecciones ahora, y te permite además representar a toda la región. Recuerda que yo soy de Viña, nacido en Viña, Claro. pasé mi infancia en Quilpué, después volví a Viña, y bueno, y la verdad es que también uno también aspira a poder liderar proyectos regionales y nacionales desde otra mirada, desde otra óptica, y me parece que el Senado uno puede enfrentar proyectos a mediano y largo plazo más contundentes y una capacidad para poder influir y liderar de manera más ardua y también más consistente en el tiempo, considerando también que no estás con la contingencia y no estás con el tema electoral constantemente, te permite también poder generar estas sinergias tan importantes para poder influir y bueno, y ayudar a la región de Valparaíso en distintos ámbitos que no lo está pasando muy bien. Oye, en la práctica la gente como que de repente se confunde diputado, senador, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia así como súper perita y manzana para la Sí, gente? mira, tienen las mismas funciones, excepto que en la Cámara de Diputados fiscaliza, el Senado no fiscaliza, pero sí está encargado de los nombramientos de altas autoridades del Estado, pero legislan los dos. De igual manera, los proyectos pasan por ambas cámaras. Son menos, son 50 senadores y representan a regiones completas. Ok. Duran 8 años, los diputados 4, lo que te permite tener obviamente una capacidad para poder liderar proyectos a mediano y largo plazo y también para poder trabajar proyectos de ley relevantes para la región desde una óptica más de Estado, más de gobierno y obviamente que con la fuerza que significa también poder representar a toda la región. El territorio es más grande, pero las funciones eh, tienen algunas diferencias sin perjuicio que comparten muchas. Sí. Ahora, iniciativas de ley, indistintamente, Cámara de Diputados, senadores, ¿es lo mismo? Sí, indistintamente, pero tienen ciertas excepciones. Por ejemplo, la ley de amnistía tienen que partir en el Senado, la En el ley de Senado. presupuesto tiene que partir en la Cámara de Diputados. Tienen algunas pequeñas diferencias respecto al origen de donde parten algunas leyes, pero y los nombramientos que principalmente de alta autoridad está radicado en el Senado. Oye, Andrés, a propósito de la temática que se ha conversado en el último tiempo a través del presidente de la Cámara, perdón, del Senado, Manuel José Sandón, ¿se gana lo mismo, diputado, senador? ¿Es lo mismo el sueldo? Exactamente lo mismo. Ya, Están por la Constitución, son exactamente lo mismo. Mucha gente dice, uy, usted al Senado gana más el Senado que la Cámara. No, es exacto. exactamente lo mismo. Ya. Además que está en la Constitución. Y Ahora, dentro de... Porque tú estás en el Congreso en estos momentos, ¿no es cierto? estoy en el Congreso, sí. Ya, por eso que de repente hay pequeños microcortes. ¿Cómo se ve el diputado o la diputada o el senador y la senadora? ¿Hay alcurnia, hay distinta mirada desde la misma corporación? ¿Se entiende A la ver, pregunta o no? Entre ustedes, entre sí, los se pares, entiende, se ¿se ve entiende. mejor A ver, el nivel con ser me, senador? me- me- me-
jerarquía, en términos de jerarquía es lo mismo, o sea, nadie es más importante que el otro. Lo que pasa es que en el Senado son 50, son menos, representan a territorios más grandes y por lo tanto tienen una capacidad de influir en las políticas públicas, en materia legislativa, creo yo, mayor, desde el punto de vista que además son menos. Y me parece además que el Senado tiene una diferencia que tiene que ver con la experiencia. Generalmente al Senado llega gente que tiene un trajín previo importante, ya sea en la Cámara de Diputados Ujú. o en otros aspectos de la vida, y en generalmente una Cámara más reflexiva el Senado, donde es una Cámara revisora por esencia, es decir, donde los proyectos salen un poquito de la contingencia, del día a día, sino que hay una consistencia técnica y reflexiva superior. No generalizo, ¿ah? Hay de todo, pero te digo que esa es como la esencia del Senado, que tiene una capacidad de análisis a veces más profunda, fuera de la contingencia, porque además son menos, y tienen también esa experiencia que es tan relevante por haber pasado por la Cámara o por otras instancias, porque el Senado, recordemos, representa a toda la región, Jorge, por lo tanto es más difícil acceder a él, y yo creo que la ciudadanía también valora la experiencia, el conocimiento, antes de llegar a una cámara alta que obviamente tiene otras repercusiones desde el punto de vista de lo que representas, sobre todo considerando que estás representando toda la región y la región de Valparaíso es la segunda región más grande de Chile. Sí. Oye, Andrés, ahora es el camino político lógico, así como de concejal a alcalde, de diputado a senador, ¿eso es? A ver, si tú me preguntas a mí, yo creo que sí. No tiene que ser lineal, ¿no? Pero hay de todas las experiencias. Yo, en general, creo que la labor legislativa es muy específica desde el punto de vista de las materias, el derecho parlamentario, el derecho público, Jorge, es muy relevante. No necesariamente tienes que ser abogado, obviamente, pero cuando tú llegas al Parlamento hay un periodo de adaptación, de conocimiento, de arraigo, de experiencia, de saber, de averiguar, de inmiscuirse, porque el tema legislativo en comisiones es un tema muy, muy técnico que requiere estudio, requiere conocimiento, conocer el reglamento, de una dinámica además Claro. política que tiene que ver con conversar, con dialogar. Entonces, eh, el alcalde llega como un mundo nuevo, ¿no? Porque el alcalde es el que toma decisiones, el que está a cargo de un equipo, el que maneja también presupuesto, por lo tanto tiene una capacidad de resolutiva mayor que un diputado, que son 155 y integran comisiones de 13 diputados, por lo tanto es más lento todo el proceso legislativo, sobre todo cuando estamos en un sistema presidencialista que el presidente maneja las urgencias. Y por lo tanto ese paso de la Cámara al Senado a mí me parece que es un paso natural, Jorge, porque son materias similares o parecidas que tienen que ver con lo legislativo y Mm. por lo tanto te da un bagaje importante para poder llegar y no llegar a aprender, sino que ya llegar con el conocimiento de cómo funcionan las comisiones, cómo funciona el Congreso y la parte legislativa, que es tan relevante y que es precisamente lo que nos diferencia y lo que nosotros podemos generar cambios, y es lo que principalmente, Jorge, yo me he abocado en el Congreso, tratar de sacar leyes de mi autoría o coautor, o poder sacar otras leyes adelante, particularmente en materia de seguridad, cuando me tocó ser presidente de la comisión. Tú eres abogado, entonces tienes cierto expertise y tienes todo el trayecto, la trayectoria, ¿no es cierto?, como diputado. Eres de una familia de políticos, entonces tú tienes un bagaje previo que te da cierta solidez, te da cierta base. Mm. Pero hay muchos, no sé si muchos, ¿no es cierto?, pero hay casos que llegan desde incluso, a ver, he tenido entrevistas, ¿no es cierto?, desde concejales o ex concejales y que quieren llegar a ser senadores. Entonces, y que es muy lícito también, es muy, ¿no es cierto?, cada uno tiene las atribuciones y si tiene las posibilidades, bueno, fantástico. ¿Tú consideras que esa es una brecha importante entre la falta de experiencia, porque a lo mejor tiene mucho conocimiento en términos comunales, locales, ¿no es cierto?, pero otra cosa es administrar leyes, eh, no sé, es otro roce, indudable. ¿Tú crees que hay cierta relevancia en eso? Sí, a ver, yo creo que es importante. Yo además tengo un magíster en Derecho Administrativo Exacto. que tiene que ver, De que la tiene que ver Universidad directamente, Católica, ¿no es Jorge, cierto? de la Universidad Católica, además tuve profesor experto en Derecho Administrativo, Derecho Público, y que tiene que ver con la labor legislativa. Yo, Jorge, si tú me preguntas, yo disfruto con la labor legislativa. O sea, yo no voy a una comisión y me aburro, yo disfruto con la discusión legislativa, con el aportar un proyecto de ley, por empujar para sacarlo adelante. Hemos sacado 7, 8 leyes este periodo,
en materia de seguridad de mi autoría, y eso tiene que ver combinar lo político con lo técnico legislativo. Lo técnico legislativo es importante porque tú tienes que presentar la indicación, defenderla, tener una base jurídica atrás para defenderla, constitucional o legal, conocer los cuerpos legales, estudiarlo. Yo por lo menos aparte, Jorge, la disfruto mucho, y creo que es el lugar donde nosotros podemos hacer cambios de acuerdo a nuestras ideas, ¿no? De acuerdo a nuestro interés, de acuerdo a nuestra intensidad en cómo las defendemos. Y sí, yo creo que la preparación es importante. Obviamente que no es el único factor relevante a la hora de ser diputado o ser senador, pero sí yo creo que te da una ventaja respecto sobre todo a lo legislativo, Mm. al tener los argumentos necesarios para defender ciertas cosas con una profundidad quizás distinta. Obviamente que parlamentarios que no necesariamente tienen una carrera afín son destacados parlamentarios y lo han hecho muy bien, porque todo va en el interés que tenga cada uno en poder aprender, en no quedarse solamente en la contingencia, en el punto de prensa, estudiar. Hay diputados que son muy estudiosos, que no necesariamente son abogados o médicos, tienen otras carreras, pero que hacen la diferencia, sobre todo en las áreas donde ellos se han desarrollado: agricultura, arquitecto, ingeniero, o personas que no tienen una carrera, pero la experiencia de vida les hizo tener una experiencia importante en la cual vienen a aportar acá al Congreso. Pero para eso, Jorge, la diferencia la hace la persona. No la hace muchas veces la carrera fin que tenga, sin perjuicio que el abogado obviamente que Sí. tiene una ventaja importante, sobre todo desde el punto de vista legislativo, pero hay quienes no lo son y que son grandes parlamentarios porque les gusta lo legislativo y se lo toman muy en serio. Yo creo que es importante tomárselo en serio, estudiar, prepararse cuando uno ve leyes, cuando uno las redacta, cuando uno las discute, y muchas veces uno ve, Jorge, que no pasa todo eso en todos los casos, en las comisiones cuando se discute, y la verdad es que hay de todo, como en todas las cosas, pero yo valoro mucho los buenos Claro. parlamentarios porque son precisamente ellos los que terminan generando la diferencia y terminan siendo líderes además de cambios que son muy relevantes para el país. Oye, digamos que la magia de la televisión te hizo cambiar de escenario. Ahora estás en el auto. ¿Hacia dónde vas? Ahora voy a una pequeña actividad y después vuelvo al Congreso porque tenemos sesión en un rato nuevamente, así que volvemos. Ok. Déjame preguntarte, la gente tiene la sensación que los diputados son más, como, no desordenados, pero dados a ciertas otras características que no se dan en el Senado. El Senado es como más, no sé, más conservador, más respetuoso, como que hay gente de más edad, no sé. ¿Hay una diferencia? ¿Sientes esa diferencia? Sí, yo creo que en el tono, me parece que la experiencia, la reflexión se da con mayor profundidad en el Senado, porque en la Cámara tú tienes la característica, es una Cámara más reactiva, ¿no? Mm, Más fiscalizadora. Por lo tanto, el rol fiscalizador también te da una frontalidad mayor desde el punto de vista de las situaciones que ocurren en el país y que tú tienes que denunciar o hacer ver. Por lo tanto, eso también te genera más conflicto desde el punto de vista político, en el buen sentido de la palabra. Entonces, en el Senado, como no tiene ese rol, te da un rol que es más reflexivo desde el punto de vista de que además del Chile que viene con mayor altura, desde el punto de vista que te da ese espacio de poder abordar distintas materias con mayor profundidad y con mayor apertura de lo que te da la Cámara, que a veces la inmediatez y la fiscalización también cumple un rol que es muy preponderante y que también te termina generando muchas veces conflictividad política de alta intensidad, cosa que como no tiene ese rol el Senado, el rol carece de eso, pero además, como tú dices, mm. hay un rol también que viene, el político del Senado también viene con un bagaje más importante, entonces una manera de comprender la política distinta, y eso obviamente que te genera un equilibrio muy importante que te permite mantener además ese contrapunto con la cámara que es tan importante cuando tú tienes dos cámaras, el poder revisar lo que hace la otra, te genera esa capacidad además de detectar situaciones que quizá en una primera instancia no se detectaron y que pueden corregirse, mejorarse o tener otra mirada en la otra cámara. Andrea, ahora tú al hacer este cambio desde la Cámara de Diputados y pretende llegar al Senado, ¿te la estás jugando porque es otro la masa que te puede elegir?
Eh, ¿O es el mismo, digamos, el mismo público que siempre va a seguir contigo? ¿Estás llegando a otra? En el fondo lo que te quiero preguntar, ¿es más difícil ser reelecto diputado que pasarse hacia el Senado? Yo creo que es más difícil llegar al Senado, porque tú abarcas un territorio el cual no representaste, Claro. particularmente acá en la región de Valparaíso, no en otras regiones donde a veces el distrito es el mismo que la región, que representas como senador y como diputado. Acá no, acá son dos distritos. Por lo tanto, yo representando el interior de la región, tengo que ahora representar también al distrito 7 sin perjuicio de que yo soy de Viña y he vivido toda mi vida acá, estudié, me desarrollé profesionalmente y laboralmente. No es lo mismo que ser diputado, que ser senador, porque uno tiene que, además, cuando está en política, poder tener la capacidad de poder llegar a todos lados. Entonces, obviamente que es un desafío mayor, porque la reelección tú vas por tu mismo distrito, porque por lo tanto, Mm. generalmente ya hay un conocimiento, si tú hiciste bien la pega, hay un trabajo ya que está realizado, la gente te ubica, te conoce por tu trabajo, entonces es distinto. Yo creo que la reelección cuando los parlamentarios lo hicieron bien y son reconocidos en la zona, generalmente debería costar menos que una senatorial donde abarca una región además tan grande como la región de Valparaíso que tiene 38 comunas Sí. y donde además dos de las dos comunas más grandes son Viña y Valparaíso, las cuales no formaban parte de mi distrito. Oye, ¿y sacaste la cuenta? ¿Te va a ir bien? ¿Qué opináis? Yo creo que sí, estamos convencidos, decretándolo, obviamente, mucho entusiasmo en el equipo. eh, lo visualizamos bien, pero no hay que confiarse ni un segundo. Esto es de todos los días, minuto a minuto. Yo siempre he creído que en las campañas, Jorge, uno tiene que llegar con la sensación de que lo hizo todo. También hay un trabajo atrás, pero cuando tú llegas al 16 dices, ¿sabes qué? Hice todo lo que estaba a mi alcance. La verdad es que esa es la mejor sensación, independientemente del resultado que esperamos, obviamente, Jorge, que sea exitoso, pero hemos tenido 8 años con mucho trabajo, mucha pega en terreno, legislativamente muy intensa, y lo más importante, Jorge, disfrutando de lo que hacemos. Yo creo que cuando uno está en un trabajo y lo disfruta y la apasiona y te moviliza el servicio público, la verdad es que más allá de los sinsabores que tiene la política, el desprestigio que ha ido ganando espacio, me parece que es una labor muy noble y muy linda para poder desarrollar. Yo lo vi con mis papás y la verdad es que yo siempre me admiraba de lo que hacían ellos, además con esa satisfacción interna y espiritual tan linda que los movía y que los llenaba Sí. de energía. Y bueno, y esas cosas se van traspasando. Yo por lo menos estoy muy feliz en lo que hago, porque yo creo que esas cosas te movilizan, y el día que no lo esté, obviamente que hay que dar un paso al costado. Uno tampoco tiene que propender a eternizarse en los cargos ni las cosas, porque finalmente se va perdiendo esa magia que es tan importante, que te va moviendo, que tiene que ver precisamente con el entusiasmo que te genera precisamente el servicio público y tratar de generar un cambio para el país desde el rol que tú ejerces, que además es de mucha responsabilidad, Jorge, y por lo tanto también exige mucha seriedad. ¿Desde cuándo, Andrés, ya tenía como clarito, digamos, el futuro de la política? Porque, insisto, y todo el mundo lo sabe, ¿no es cierto? Una familia política, tu padre, gobernador, Marga Marga, qué sé yo, alcalde, diputado, etcétera. Tu madre también en la alcaldía de Quilpué. Entonces, obviamente que ese ambiente te motiva, te mueve, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo fue el momento que dijiste, por aquí va la cosa, esto es lo mío, la política es lo mío? A ver, yo creo que cuando estaba trabajando en el Congreso, yo fui funcionario, pero además fui asesor del senador Espina. Y la verdad es que cuando veía el trabajo legislativo, lo acompañaba a las comisiones, yo siempre lo vi, porque no lejano, siempre compartí con mis papás en el Congreso, en todos lados, pero siempre el rol de parlamentario o ir a una elección lo veía lejano, porque también tiene muchos sinsabores, hay costos también personales. Entonces nunca me había involucrado más allá de participar mucho en las campañas y todo eso, pero nunca lo había visto como una opción. Cuando empecé a trabajar con el senador Espina, la verdad es que me empezó a encantar, me empezó a llenar, y de a poquito se fue dando la opción hasta que llegó en un momento Cristian Monkever y me dijo que si quería ser candidato. Yo estaba muy bien trabajando ahí, la verdad es que estaba llevando una vida tranquila y bueno, yo siempre he querido que uno, si no se arriesga en la vida, no es completamente feliz.
Hicimos todos los esfuerzos, ¿ah? No hubo caso en la parte técnica y ustedes se dieron cuenta, primero estaba en el Congreso, lo esperamos, lo seguimos en el vehículo, después por sus compromisos profesionales también de campaña, entendemos que estaba en tránsito y llegó a un lugar, no sé, donde ya la señal, la cobertura no se daba, así que hasta ahí llegamos con esa entrevista. Nosotros cumplimos, la producción cumplió también en organizar, digamos, el encuentro en los horarios establecidos. El candidato y su equipo entendió que había que darle la posibilidad de movilizarse en el horario de la entrevista, entonces ahí quedamos, digamos, con la nota. Cumplimos nosotros y el candidato, ¿no es cierto?, ahí por lo menos alcanzó a señalar algunos aspectos. Nos gustaría haber seguido en todo caso, pero así son las cosas. Así es la vida del político. Vamos a ir a la pausa. Primera pausa y estoy de vuelta. Viene una candidata joven, jovencísima, a diputada por el Distrito 7. Ya vuelvo.